Diario de Joan Gallardo, 31 de marzo de 2025. Querido diario, ya estamos, último día de marzo. O sea, ya estamos en abril, madre mía. Pasa esto volando, ¿eh? En nada estamos ya en Navidad otra vez. Maravilloso. Pasamos al segundo capítulo de la tercera parte de Mero Cristianismo, que se llama Las virtudes cardinales. Me parece que es interesante que las veamos una por una. Dice que las virtudes cardinales, obviamente, son la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza. Dice C.S. Lewis, por si acaso, de una forma muy... a mí me hizo mucha gracia, que dice la palabra cardinales no tiene nada que ver con los cardenales de la Iglesia Católica. Proviene de una palabra griega que significa el gozne de una puerta. Se llamaron virtudes cardinales porque cumplen, por así decirlo, la función de un eje o de un pivote. Y os recuerdo que son la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza. Y hoy os hablaré de la prudencia. Os voy a leer lo que dice C.S. Lewis y si viene al caso, pues haré algún comentario que refuerce o que pueda ser interesante en aras del entendimiento de lo que explica C.S. Lewis. Dice así, la prudencia se refiere al práctico sentido común, a tomarse el trabajo de pensar en lo que uno está haciendo y en lo que podría resultar de ello. ¿Bien? Se parece mucho a la responsabilidad. ¿Sí? Hoy en día, muy pocas personas piensan en la prudencia como una virtud. De hecho, porque Cristo dijo que solo podríamos entrar en su reino haciéndonos como niños, muchos cristianos tienen la idea de que siempre que uno sea bueno, no importa que sea un imbécil. Pero eso es un malentendido. En primer lugar, la mayoría de los niños dan grandes muestras de prudencia acerca de las cosas que realmente les interesan y las meditan con mucha sensatez. En segundo lugar, como señala San Pablo, Cristo no quiso decir que debíamos permanecer como niños en cuanto a inteligencia. Por el contrario, nos dijo que fuéramos no solo inocentes como palomas, sino también cautos como serpientes. Cristo quiere un corazón de niño, pero una cabeza de adulto. Cristo lo que quería, era que fuésemos de verdad humildes e inocentes como niños, ¿sí? Sigo con lo que decía C.S. Lewis aquí. Quiere que seamos sencillos, coherentes, afectuosos y sujetos a ser enseñados, como son los niños buenos, pero también quiere, es importante la distinción, como niños buenos, porque hay alguno también que, madre mía, pero también quiere toda la inteligencia de la que podamos disponer para estar alerta en el trabajo y en óptimo estado físico. El hecho de que estéis donando dinero a una obra de caridad no significa que no necesitéis averiguar si esa obra de caridad es un fraude o no. El hecho de que estéis pensando en Dios mismo cuando rezáis, por ejemplo, no significa que os deis por satisfechos con las mismas ideas infantiles que teníais a los 5 o a los 6 años. Es cierto, naturalmente, que Dios no os amará menos ni podrá valerse menos de vosotros si habéis nacido con una inteligencia limitada. Dios tiene sitio para personas con muy poco sentido común, pero quiere que todos hagan uso del sentido común que poseen. Esos juegos de palabras de C.S. Lewis son fantásticos. Me dan envidia literaria. El lema apropiado no es sé buena, tierna doncella y deja a la que pueda que sea lista, sino sé buena, tierna doncella y no olvides que esto implica ser tan lista como puedas. A Dios no le disgustan menos los perezosos intelectuales que cualquier otra clase de perezosos. Si estáis pensando en haceros cristianos, os advierto que os embarcáis en algo que lo exigirá todo de vosotros, el cerebro incluido. Pero afortunadamente esto funciona también al revés. Cualquiera que está sinceramente intentando convertirse al cristianismo pronto descubrirá que su inteligencia se agudiza. Una de las razones por las que no se necesita una educación especial para ser cristiano es que el cristianismo es en sí una educación. Esa es la razón por la que, por ejemplo, un creyente no educado como John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino, fue capaz de escribir un libro que asombró al mundo entero. Fue, por cierto, el libro Biblia aparte más vendido del mundo durante una pila de años, que además es un libro maravilloso, ¿eh? El progreso del peregrino o El viaje del peregrino. Auténticamente delicioso. Y quería hacer un comentario sobre lo último, ¿no? De lo que pasa cuando una persona se convierte al cristianismo, que parece que de repente es más inteligente. Y esto lo he visto yo suceder un montón de veces. Un montón de veces. A veces en perfiles que me han dejado
absolutamente alucinado. De gente en apariencia un poco limitada que se acercan al cristianismo y empiezan a estudiar las escrituras y empiezan a leer también libros relacionados de teología, pues algunas exégesis sobre la Biblia, etcétera, etcétera. Y de repente parecen mucho más inteligentes, pero esto tiene una explicación muy sencilla, que es que parecen más inteligentes porque entienden mejor la existencia y el sentido de la vida. Y se ubican a ellos mismos dentro del sentido de la vida. Y también parecen más inteligentes, y lo son, porque gracias a este entendimiento empiezan a vivir mejor, empiezan a pensar mejor. ¿Mm? Empiezan a ser humildes de verdad. Y yo siempre digo que si una persona quiere ser inteligente, antes tendrá que ser humilde. Sobre todo para poder descubrir qué es lo que sabe y sobre todo qué es lo que no sabe, qué es lo que ignora y debería aprender de alguna forma. De verdad que es algo que me llama muchísimo la atención para bien y que siempre me gusta mucho, mucho verlo. Y sinceramente, yo mismo, a pesar de que, bueno, parecerá que no tengo abuela y de hecho me queda una, pero siempre me he considerado un tipo muy inteligente, pero con mi fe, esa inteligencia se multiplicó por 10, por 100 o por 1000, por lo que sea. Muchísimo. Yo mismo he llegado a puntos de entendimiento de cosas muy complicadas que a veces digo, joder, ¿de dónde sale esto? ¿No? Jamás habría pensado poder entender esta clase de cosas antes, ¿no? Yo, de hecho, antes de acercarme a Dios definitivamente, recuerdo que tendría yo 21 años o 22 años o así, me leí la Biblia de cabo a rabo y no entendí un carajo. No entendí nada. O sea, sí que tenía la sensación de decir, no me entero. No me entero de lo que pone aquí. Si lo hubiese leído otra vez, si lo hubiese leído otra vez, habría entendido el doble o el triple. Y así cada vez, porque se habría ido afianzando una fe mayor en mí en aquellos momentos. ¿No? Pero tiene esa lógica. Si realmente comprendes cómo funciona el mundo, cuál es el sentido, cuál es el significado real de la existencia, cosa que no es demasiado difícil de explicar, pues automáticamente puedes vivir mejor, entiendes mejor el mundo y pareces más inteligente. ¿Mm? Nada más, nos vemos mañana si Dios quiere y os hablaré de la templanza. Nos vemos mañana si Dios quiere. Paz.